del capítulo 12, recuerde que el capítulo 12 nos trasladó a Jerusalén nuevamente después de estar en Antioquía de Siria. Nos trasladó a Jerusalén y ve la persecución que todavía continuaba. Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, murió decapitado. El apóstol Pedro fue puesto en prisión y fue libertado por el ángel. Allí terminamos nosotros, ¿te acuerdas cuando decíamos en Hechos capítulo 12, versículo 19, cuando Herodes se vio burlado, Herodes, el que había matado a espada a Jacobo, Herodes el que quería matar a Pedro, dice allí en versículo 19, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Un hombre sanguinario, un hombre implacable, un hombre decidido. Los 16 hombres que estaban custodiando, en este caso a Pedro, la guardia que estuvo allí, fue en este caso llevada a la muerte porque no cuidaron bien al preso. ¿Ok? La historia nos deja ahí. Herodes, el que se encargó de la muerte de Jacobo, Herodes, el que apresó a Pedro, Herodes incluso, el que fue capaz de matar a los guardas que estaban allí encargados de custodiar al apóstol Pedro. ¿Por qué estoy hablando mucho de Herodes? Porque ahora la porción bíblica que vamos a estar estudiando, Hechos capítulo 12, versículos 20 al 25, se va a tratar de Herodes. Va a hablar de Herodes, por si acaso, el hijo de Herodes el Grande. ¿Ok? Para que usted lo entienda muy bien, que Herodes el Grande, el que intentó matar a Jesús, el Herodes ese que murió cuando Jesús fue a refugiarse, el pequeñito con sus papitos a Egipto, ese Herodes murió, el grande, pero Herodes tenía otro hijo, que se llamaba Herodes, que heredó el nombre del padre, y que también fue uno de los tetrarcas, y que quedó a cargo también como uno de los reyes, en este caso, de Judea, y como ellos habían dividido la región. Este es el Herodes que se presenta en el libro de los Hechos, por si acaso, para que lo entienda bien. Entonces, dice versículo 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto. Por si acaso recuerde que Tiro y Sidón, cuando lo vimos en el mapa, son ciudades costeras, cerquita de Cesarea. Está Jerusalén por acá abajo, está Cesarea por acá, y Tiro y Sidón, que son ciudades que no son parte de Israel, pero también eran parte de la jurisdicción de él, y él tenía una molestia con los de Tiro y de Sidón, ciudades costeras. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Todo hasta aquí parece intriga. Los de Tiro, los de Sidón quieren reunirse con el rey, los de Tiro y de Sidón quieren ganar el favor del rey, quieren sobornar a Blasto. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con la iglesia primitiva? ¿Qué tiene que ver esto con el avance de la obra de Dios? Ya te vas a dar cuenta. Porque un día señalado, versículo 21, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Recuerde quiénes son los que están ahí, recuerde quiénes son los que quieren ganarse el favor del rey. ¿Quiénes son los que quieren ganarse el favor del rey? Los de Tiro, los de Sidón. Y el rey, vestido de su mejor pompa, con su mejor ropaje, comienza a hablar a esta multitud y el pueblo aclamaba gritando. Note lo que está sucediendo. Voz de Dios y no de hombre. El pueblo comenzó, los de Tiro, los de Sidón, los que querían sobornar, los que querían ganarse el favor del rey, comenzaron a adular a Herodes. Y esto le desagradó mucho delante de Dios. Esto desagradó mucho.
Y nótelo muy bien porque dice versículo 23, al momento, un ángel del Señor le hirió. Un ángel del Señor le hirió al rey Herodes, arengando al pueblo, vestido de sus ropajes reales, creyéndose un dios, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Yo estuve revisando un poco, por si acaso, hay varios autores que en esos mismos tiempos, en esos mismos años, escribieron también de la historia secular. Uno de ellos, por ejemplo, es Flavio Josefo, historiador judío, que escribió Antigüedades, en 2 volúmenes que cuenta la historia de todos los judíos. Un historiador normal, una persona, en este caso, erudita, pero no era inspirado por el Espíritu Santo. Y Flavio Josefo cuenta el desenlace de Herodes. Y aunque usted no lo crea, Flavio Josefo menciona casi la misma secuencia. Lo único que agrega Flavio Josefo, que la agonía de Herodes duró varios días. Es lo único. Pero dice que desde dentro del cuerpo de Herodes salían gusanos y gusanos, y que se comieron por dentro. Salían gusanos que se comieron por dentro a este hombre. Nadie entendía lo que estaba pasando y cómo este hombre que fue comido desde adentro por estos gusanos. Eso es lo que decía Flavio Josefo, un hombre que no conocía a Cristo, que tenía ni idea en cuanto al cristianismo. Pero note muy bien, ¿qué vemos nosotros cuando tú miras? ¿Qué características tú ves? 2 cosas por lo menos van a ser fundamentales aquí en este pasaje. Pero ¿qué notas tú, por ejemplo, cuando tú ves el caso de Herodes? Porque aquí viene la reflexión. Y esto es importante porque ya en el capítulo 11, si tú te fijas, Dios está, en el capítulo 12, al principio, Dios está operando para librar y para salvar a sus siervos. Dios libró a Pedro. Dios envió a su ángel a Pedro. Y ahora otro ángel va a intervenir. Otro ángel va a intervenir. Pero en este caso, el ángel va a intervenir para matar a Herodes. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender? Conclusiones. ¿Qué conclusión usted podría pensar? ¿Qué se te viene a la mente cuando tú piensas en un caso como este? Herodes, un rey judío, un hombre implacable, un hombre sanguinario, un hombre que le ha hecho daño a la iglesia, un hombre que ha matado gente, un hombre que en este caso, dice allí, no le dio la gloria a Dios. ¿Será importante ese punto de darle la gloria a Dios? ¿Será importante eso? Porque si tú te fijas muy bien, Herodes fue castigado porque él pensó que él era un dios. Él pensó de que él era dueño y en control de su vida. Él pensó que él tenía dominio, que él tenía poder. Voz de Dios, no de hombre. Y en ese momento Herodes se ensorbeció. En ese momento Herodes se engrió, se creyó el cuento. Y Herodes cayó allí mismo. Tan alto como él creía que se había elevado, allí cayó. Comido de gusanos. ¿Será importante darle gloria a Dios, hermano? Y no estoy hablando de gloria a Dios, no, gloria a Dios para siempre. No te estoy hablando de eso. Sino te estoy hablando de en tu vida entender quién es Dios y quién eres tú en tu vida. Si tú te fijas, este hombre no le dio la gloria a Dios. Este hombre no le dio gracia a Dios. ¿Cuánta gente hoy en día vive la vida sin darle gloria a Dios? ¿Cuánta gente hoy en día vive la vida sin poner a Dios en el lugar que corresponde? ¿Cuánta gente hoy en día vive la vida diciendo? Hay gente que ha dicho, yo soy mi propio Dios. Si yo no me levanto temprano, no como. Si yo no trabajo, no tengo. ¿Cuánta gente hoy en día no se cree dueña y en control de su propia vida? Es que tú no te metas, es que yo en mi vida, es que yo tomo mis decisiones, es que es mi tiempo, es que son mis cosas, es que es mi vida, es que es mi plata. ¿Cuánta gente hoy en día es exactamente como Herodes? ¿Y saben lo que me preocupa a mí? La segunda cosa
es que como muchas veces se comen los gusanos, nuestros sueños, porque no le damos gloria a Dios, ni lo ponemos en el lugar que merece. Yo creo que este es un mensaje potente que Lucas quiere dejar para todos aquellos que se acercan a Dios y para todos aquellos que quieren conocer a Dios. Lo decía la clase pasada, meterse con Dios es cosa seria. Meterse con Dios es cosa seria, hermano. Nuestras vidas están en control absoluto delante de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces el fracaso que nosotros tenemos, porque muchas veces no conseguimos lo que nosotros queremos, porque muchas veces nosotros fracasamos y se nos va como agua entre los dedos lo que nosotros planeamos, porque muchas veces lo que decimos, lo que proclamamos, no le estamos dando la gloria a Dios. No estamos proclamando el control de Dios. No estamos diciendo que somos esclavos de Dios y que si Él lo permite, que si Él quiere y que Él es dueño y Él está en control absoluto de las cosas. No, nos creemos nosotros dueños y en control. Y por eso fracasamos. Por eso que la historia de Herodes está aquí como un testimonio para que yo tenga cuidado con lo que hablo. Cuidado con lo que vas a hablar. Cuidado, tu propia boca te puede condenar. Cuidado con lo que vas a planear. No, si yo hago acá, no, si yo hago allá, no, si yo para acá, 5 años para allá, 10 años para acá, 20 años para acá. Y la gente planifica como que si lo primero que tiene que preguntarse, ¿y mañana voy a estar vivo? ¿Dios me irá a dar vida mañana? ¿Me irá a dar fuerza Dios mañana? ¿Me irá a dar un trabajo Dios mañana? ¿Y cómo somos de soberbios? Damos las cosas por hechas, sin darle la gloria a Dios. No, si el Señor quiere es diferente. Si el Señor quiere, si el Señor me lo permite, si Dios me abre puertas, si es su bendición, lo vamos a conseguir. Lo vamos a lograr. Y si no, felices también. Y si no, felices también. Porque estamos en la mano de Dios y si Dios te va a quitar algo, entendemos nosotros que es por algo mejor. Es por algo mejor. ¿Cierto que sí? Pero esta historia está aquí puesta para hacerte reflexionar. Cuidado con las palabras que salen de tu boca. Cuidado con lo que proclama. Cuidado con lo que dice. Cuidado con lo que planifica. Cuidado. Herodes un día se creyó Dios, se creyó dueño y en control. Y yo me imagino ahí al ángel, mira, dale. Ahí en su bonita ropa, dijo Flavio Josefo que a Herodes le gustaba vestirse muy bien, lino fino, las mejores telas, hasta en su cama tenía sábanas de seda. Y dice que todo eso quedó estropeado cuando se llenó de gusano y sangre. Porque estuvo días, dice Flavio Josefo, agonizando, vomitando gusano, comido por todos lados por gusano, y toda esa putrefacción, allí quedaron las sábanas de seda. Allí quedó su pijama pomposo. Allí quedó su cama de las más lindas maderas. Comido de gusanos, porque no le dio la gloria a Dios. Hermano, hay que darle la gloria a Dios en lo que hacemos. Hay que entender que estamos en las manos de Dios. A veces cuesta entenderlo. El enemigo nos está acostumbrando. Vivimos en un mundo egoísta. Vivimos en un mundo materialista. La gente nos acostumbra a hablar de tú, de mí, o de muchos pronombres posesivos. Pero olvídese de los pronombres posesivos. En el cristianismo no hay pronombres posesivos, porque todo es de Él. Todo es de Él, no hay pronombres posesivos. Él lo conquistó todo en la cruz, Él lo creó todo en el primer día. Él es el que está en control absoluto de todas las cosas, incluso hasta tu propia vida. Ni siquiera tu alma la puedes comprar. Ni siquiera tu propia alma la puedes pagar. Tuvo que otro morir por ti y tuvo que otro pagar por ti. Ahí está Herodes como un ejemplo. Date cuenta cómo Dios interviene. Dios intervino para librar a sus siervos. Cuando sus siervos claman, confían en Él, Dios interviene y salva a sus siervos. Pero cuando la gente se pone soberbia, cuando la gente se pone rebelde, cuando la gente se pone orgullosa, cuando la gente se pone, en este caso, se cree más de lo que es y se olvida de darle la gloria a Dios, ten cuidado, ten mucho cuidado. Porque al mismo Dios que le desagradó la actitud de Herodes, imagínate cuánto no le va a desagradar la actitud de sus hijos. Si somos como Herodes. Si nos creemos dueños. Fíjate muy bien, cuando yo digo
que estoy con el Señor. ¿Qué significa que Dios es mi Señor, hermano? ¿Qué significa realmente que Dios sea mi Señor? ¿Sabe lo que significa que Dios sea tu Señor realmente? Que Él maneja tus tiempos, que Él maneja tu vida, que Él maneja tu plan. No puedes tener un plan diferente del plan de Dios, ¿no? Sería raro que tú tengas un plan diferente del de Dios, ¿no? Y tú vayas corriendo por una autopista totalmente diferente de la autopista que quiere Dios, ¿o no? Entonces, ¿cómo podríamos decir que estamos haciendo lo que Dios quiere? Si mi plan, si mi autopista, si mi carril va completamente diferente al plan que Dios tiene para mi vida. Por eso yo creo que una de las cosas que un cristiano siempre, y eso se llama madurez, cuando tú vas entendiendo tu lugar, lo que tú tienes que hacer, cuando tú vas rindiendo tu vida, no a tu plan, sino al plan de Dios. Cuando tú vas rindiendo tu plan al plan de Dios, cuando tú vas rindiendo tus palabras a la voluntad de Dios, cuando tú vas rindiendo tus sueños a la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día me dice a mí, se frustra? No, es que no conseguí esto, no, es que me fue mal acá, no, es que me fue mal allá. Y a lo mejor la primera pregunta que tenías que haberte hecho es, ¿Dios lo quería para ti? ¿Lo quería para ti? ¿O eso es lo que tú querías? Esa es la primera pregunta fundamental. Y si Dios lo quería para ti, amén, gloria a Dios, y tienes que hacerlo. Así está bien. Pero cuánta gente a veces, y fíjese en cuántas cosas nosotros lo decimos. Siempre estamos recalcando lo mismo. Cuántas veces la gente busca trabajos que le impiden congregarse, que le impiden servir bien a Dios, que le impiden hacer cosas espirituales, que le impiden poder alimentarse de la palabra, alimentarse de la oración, alimentarse de la comunión cristiana, y al final se alejan de la iglesia y después dicen el trabajo es bendición de Dios. ¿Cómo va a ser una bendición de Dios algo que te aleja de Dios? ¿Cómo va a ser una bendición? La gente piensa que el dinero es una bendición, la gente piensa que las posesiones son una bendición, pero si el dinero, las posesiones te alejan de Dios, ¿cómo puede ser una bendición algo que va a ser para tu perdición? No, si Dios me lo permitió para que me vaya al infierno. Ahí uno se da cuenta que muchas veces nosotros corrimos por un carril totalmente diferente. Y lo triste es que, por lo menos yo creo, mira, Dios siempre es misericordioso. Herodes mató a un apóstol, a uno de sus siervos más escogidos. Y Dios dijo, ok, ya. Muchos males más, por si acaso, Herodes había hecho antes. Pero yo estoy viendo en el puro capítulo 12. En el capítulo 12 le hizo daño, mató a uno de sus siervos, de su apóstol escogido. Al otro lo tenía preso y lo iba a matar. Aparte, mató a 16 personas solamente por el capricho de que habían dejado en libertad a un preso. Y más encima ahora se cree que es Dios y que él habla como Dios. ¿Se da cuenta que Dios tuvo harta paciencia con Herodes? Yo a la primera lo hubiera matado, cuando mató a Jacob lo hubiera matado. Ahí ya hubiera dicho, ¿cómo se te ocurre matar a uno de mis siervos más especiales que iban a predicar por todo el mundo? Pero Dios esperó con paciencia. Puso preso a Pedro, Dios esperó con paciencia. Se puso a matar gente, Dios esperó con paciencia. Pero la paciencia y la misericordia de Dios tienen límites. Siempre tienen límites. Y la gente se confía. A ver, lo hago una vez, no pasó nada. Así está Herodes. A ver, lo hago una segunda vez, no pasó nada. ¿Viste? Si no va a pasar nada. Lo hago una tercera vez, no va a pasar nada. Pero cuidado, la cuarta que lo hizo, un ángel inmediatamente lo hirió y murió comido de gusano. ¿Eso me indica que Dios tiene paciencia? Sí. ¿Eso me indica que Dios es misericordioso? Sí. Pero cuando a Dios se le acaba su paciencia, entonces es diferente. Y eso es lo que la iglesia debe entender. Darle gloria a Dios, involucrar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, en tu vida, en tu servicio, en tu familia, en tu hogar está la gloria de Dios, en tu trabajo está la gloria de Dios, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo está la gloria de Dios, porque mucha gente piensa que la gloria de Dios se ve solamente en los momentos de la iglesia o solamente cuando estoy en una reunión cristiana, pero esos son momentos parcializados, 1 hora de la semana, 2 horas de la semana y el resto de la semana, ¿cómo vivimos? ¿A dónde está la gloria de Dios en la semana? ¿Cierto? La gloria de Dios es tu vida. ¿Qué sucedió? Para que terminemos. Note qué lindo es este nuevo recuento, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Si tú te fijas, los gusanos crecieron y se multiplicaron en el estómago de Herodes y murió.
repugnantemente. Pero al mismo tiempo, el poder de Dios se magnificó en su iglesia. Y la iglesia seguía creciendo. Aquí tú te fijas el contraste entre los que no quieren darle gloria a Dios y aquellos que sí quieren darle gloria a Dios. Los que sí quieren darle gloria a Dios en este pasaje crecen, se multiplican, avanzan. La iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue proyectándose, aún en medio de tiempos peligrosos, mira. Aún en medio de tiempos peligrosos. Y al final, recuérdese cómo terminó en el capítulo 11, recuérdese que dijimos que habían terminado con una ofrenda de gratitud. Ahora en versículo 25 nos dice, y Bernabé y Saulo, Hechos 12:25, cumplido su servicio. ¿Cuál era el servicio de ellos? Entregar la ofrenda abundante de los hermanos de Antioquía de Siria. Volvieron de Jerusalén. Y ahora dice, llevando consigo, mire quién va a aparecer ahora en la historia. Llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y mire cómo va creciendo. Por un lado estaba Saulo, por otro lado estaba Bernabé. En Hechos capítulo 11 ellos se juntan, hacen el dúo dinámico, la iglesia crece en Antioquía poderosamente, van a Jerusalén a traer la ofrenda, y ahora ya, si tú te fijas muy bien, tienen un nuevo discípulo, alguien que está ahí al lado. Recuérdate que ya Juan Marcos fue mencionado. En la casa de él en la casa de su mamita se hacían oraciones. En la casa de su mamita la iglesia se reunía a orar por las necesidades de los hermanos. Así que Juan Marcos se involucró como un joven misionero para acompañar ahora a Saulo. Y fíjese qué comentario extra. Yo creo que siempre usted fíjese que la mayoría de los cristianos y de los viajes misioneros, siempre Pablo, siempre Pedro, siempre Juan, siempre los apóstoles, se hicieron acompañar por otros jóvenes prospectos para seguir desarrollando liderazgo. Pablo no centralizó solo el trabajo. Bernabé no centralizó solo el trabajo, se hizo acompañar de Juan Marcos. ¿Por qué va Juan Marcos? Porque Bernabé entiende que alguien tiene que seguir la obra después de que él llegue. Pablo siempre va a tener un discípulo. Pablo siempre le va a estar enseñando a otro para que ese siga el ministerio que va a dejar. La pregunta que yo me hago, porque un día me hicieron esta pregunta, el tema de la reproducción, si nosotros somos los pámpanos que es la ranita que va reproduciendo fruto y tenemos que llevar mucho fruto para así hacer verdaderos discípulos de Cristo, Juan capítulo 15, versículo 5 al versículo 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La pregunta que me hicieron, ¿cuánto fruto tienes tú? Yo te pregunto a ti, ¿cuánto fruto tienes tú? ¿Cuánto fruto has dado tú? ¿Cuánta gente le estás enseñando? ¿A cuánta gente estás discipulando? ¿Con cuánta gente te estás dedicando? ¿A cuánta gente le estás enseñando, mostrando un ejemplo cristiano para que cuando tú no estés, esa gente sea la que sigue? Yo creo que una de las cosas que normalmente nos desafía en el liderazgo es que normalmente pensamos que el liderazgo es solo tomar decisiones. Y por lo menos por lo que yo veo en la Biblia, liderazgo es formar gente. Y si usted se fija, cuando Pablo murió, tenía un equipo, ya no era solo Pablo, por lo menos habían como 12 compadres, máquinas, para predicar el Evangelio. Estaban listitos para predicar. Timoteo, Marco, Apolo, Tíquico, Onésimo, Epafra, y usted puede ir viendo toda la lista. ¿Por qué? Porque Pablo se preocupó de formar líderes. Pablo se preocupó no solamente de hacer la pega, porque muchas veces uno puede decir, yo estoy predicando, no hay ningún problema, yo estoy formando, yo estoy enseñando, yo tengo una buena familia, yo tengo un buen liderazgo. Pero ¿cómo se grafica aquí, si tú te fijas, la presencia de Juan Marcos? Juan Marcos no debería estar ahí, sin un propósito claramente establecido, ¿cierto? A Juan Marcos no le llevaron de viaje. Juan Marcos estaba ahí porque él iba a formarse.
Incluso vamos a aprender después del liderazgo que se ejerció sobre Juan Marcos, que Juan Marcos incluso se cayó en el capítulo 13, se va a caer ese joven. Se va a caer ese joven. Le quedó como Poncho, digámoslo en buen chileno, le quedó grande la obra. Le quedó grande la obra. Y después el problema que va a venir entre Pablo y Bernabé va a ser por Juan Marcos. Porque Bernabé quería seguir dándole segundas y terceras oportunidades a Juan Marcos y Pablo no. Y hubo un desacuerdo entre ellos. Pero también la historia de Juan Marcos es una historia de superación, porque Juan Marcos se superó a sí mismo, y aunque se cayó una vez, y aunque se tropezó, y aunque a lo mejor fue avergonzado porque quedó para toda la vida en la Biblia marcado como el hombre que dejó la obra botada y que huyó de la obra de Dios y que volvió con la cola entre las piernas de la iglesia que lo había enviado en una misión, aún así Juan Marcos se superó. Y Juan Marcos después fue útil al ministerio, y Juan Marcos después se convirtió en un tremendo líder. Incluso, por si acaso, para que usted entienda, el evangelio que dice Marcos lo escribió él. Ese mismo joven que está aquí. Este mismo joven que va a tener un montón de fracasos. Este mismo joven que se va a equivocar. Este mismo joven que va a tomar malas decisiones. Pero ese mismo joven se superó y después se convirtió en un tremendo autor inspirado. Un tremendo autor inspirado. El que escribió el evangelio después que lo llamamos el evangelio de Marcos. Él fue el mismo joven que está aquí. ¿Qué es eso? Formación de un liderazgo. Eso es formar realmente. Y si tú te fijas, ¿qué aprendemos en todo este capítulo 12? Para que terminemos, el control absoluto de Dios. Los ángeles como servidores de Dios. Para bien. Los ángeles servidores para bien. ¿Por qué? Porque cuando sus siervos necesitaron ayuda, el poder de la oración de la iglesia, y el ángel inmediatamente fue a libertar a Pedro. Pero también los ángeles, también como un poder, un arma en las manos de Dios, para todos aquellos que se oponen a la voluntad de Dios, para todos aquellos. ¿No se acuerda usted cuando estaba Balaam el profeta? Y esa también es una historia muy actual, muy contemporánea, cuando en ese momento el profeta Balaam quería ir a maldecir al pueblo de Dios, y en ese momento iba con la burra, y le metía fuerza a la burra, y la burra estaba viendo adelante que había un ángel con una espada que quería matarlo. Y en ese momento Balaam se frustra tanto que la burra se tiró al suelo, y al final Balaam lo empieza a agarrar a palo. Y dice que para mostrarle la necesidad al profeta, era un profeta de Dios. Era un siervo de Dios supuestamente. Dios hace que la burra hable. Y la burra reprende al profeta y le dice: oye, ¿por qué me estáis pegando? Si yo te estoy librando, mira, hay un ángel de Dios que quiere matarte. Y Balaam así no se da cuenta. ¿Y cuánta gente hoy en día es como Balaam? Van pero derechito a perderse, van pero derechito delante del ángel para que los mate, van pero derechito hacia decisiones que lo van a llevar fuera de Dios, y están ahí siempre Dios poniendo un obstáculo para que no llegue ese momento. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos rebelamos, agarramos a palo la burra. Somos así. Y al final lo único que Dios quiere hacer es protegernos. Dios en control absoluto de todas las cosas, protegiendo a su iglesia. Dios en control absoluto en lo que le hacen mal a la iglesia. Dios en control absoluto en el crecimiento de su iglesia, en el liderazgo de la iglesia. ¿Se da cuenta quién está en control en el libro de los Hechos? No es la obra de Pablo, no es la obra de Pedro, no es la obra de los apóstoles, es la obra del Espíritu Santo. ¿Ok?